hace unos 3 millones de años, en el proceso coherente, surgió un fenómeno, como todos los demás, nuevo. En la mente de un homínido, un animal más, el más desarrollado de los organismos multicelulares, el Homo habilis, ocurrió un fenómeno que cambiaría la historia para siempre y daría pie al inicio del proceso del séptimo eslabón. Este séptimo eslabón, así como hubo 3 en el plano físico y 3 en el plano sensitivo, fue una transmutación o un cambio en el plano mental, en el tercero de los planos. Hay 3 planos, uno físico, en el tercero de los planos. ¿Cuál fue la transmutación esta? El Homo habilis era un homínido que medía no más de 1,50 m, que no tenía la habilidad de sus primos para treparse a los árboles, que necesitaba, por ejemplo, en su necesidad de alimentación, de hacerse de un palo, de una rama para descolgar las frutas de los árboles. Y así lo hacía y se alimentaba y iba detrás del alimento. Esto yo no lo puedo afirmar categóricamente, pero es probable que un día este animal, al terminar de comer, se dio cuenta de que al irse de allí, a lo mejor al otro día encontraba un árbol, pero tal vez no encontrara un palo para tirarle. Y entonces decidió llevarse ese palo con él. Esto, que parece una pavada porque se llevó un palo con él, fue la creación de la primera herramienta, que supuso ¿qué? Supuso un pensamiento abstracto. Este animal pensó en mañana, algo abstracto. Los animales no piensan en mañana. Pensó en mañana. Este cambio, que parece muy sutil y realmente fue insignificante, implicó que en el estadio mental de este homínido se generara una ruptura, se convirtiera en dual. ¿Qué significa esto? Nosotros compartimos la mente. Yo te dije que las partículas elementales ya tenían mente. La mente fue creciendo con la evolución. Nosotros compartimos la mente con los animales, una mente intuitiva que reacciona frente a lo inmediato, a lo cotidiano, a lo que te toca vivir. Tenés una reacción intuitiva. Bien, en la mente de este hombre surgió un estadio nuevo, surgió un procesador de información como el que hoy hemos desarrollado, las computadoras, que fue capaz de absorber información del exterior y del interior de su propia experiencia, procesarla y archivar el conocimiento en un archivo que sabemos que es la conciencia, donde poder tener guardada esta información para utilizarla a gusto cuando la necesite. Esto generó un cambio cualitativo único que convierte a este ente en algo diferente de cualquier animal. No somos, como la ciencia dice, un animal más desarrollado que dice, no, somos otra cosa. Somos el séptimo eslabón, somos un eslabón diferente, porque aprendimos a pensar de manera abstracta. Pensar de manera abstracta es lo que con el tiempo nos iba a dar la capacidad de hacer esto, filosofía. Pensar en el universo, en el todo, en el de dónde venimos, en a dónde vamos. Esa capacidad mental que nos hace diferentes es la capacidad que nos da la dualidad mental, donde tenemos en el estadio de nuestra mente tenemos un aspecto intuitivo que compartimos con todos los animales, es el mismo que el de ellos, y un aspecto consciente que es absolutamente nuestro. Bien, a la vida le llevó más o menos 3 millones de años desarrollar el mejor exponente a través de varias pruebas, Homo erectus, Neandertal, fue realizando las mejores pruebas para desarrollar el aspecto físico, el más capaz físicamente, el aspecto sensitivo y un cerebro acorde a esta nueva capacidad. Durante esos 3 millones de años nos apoyamos básicamente en el conocimiento intuitivo y el aspecto racional, que era el nuevo, que era el que habíamos desarrollado, que es el que nos diferencia. Lo utilizábamos básicamente para clasificar el entorno, para realizar herramientas, ropas. Con el correr del tiempo aprendimos a utilizarlo para hacer cosas simbólicas,
como adornos o enterrar a los muertos. Después de varias pruebas, porque la vida avanza haciendo pruebas, experimentos, hurgando, viendo todas las posibilidades que se pueden desarrollar, hace 200.000 años en el África también, como siempre, surgió el Homo sapiens sapiens, nosotros. Aparecimos nosotros como dije, hace 200.000 años como el mejor exponente de lo que se iba a convertir en el séptimo eslabón de la evolución. Bien, en aquel entonces nosotros éramos cazadores y recolectores. Vivíamos en grupos de 40, 50 miembros, no más que eso. Cuando excedíamos ese número, los más jóvenes, por una cuestión de subsistencia, se desprendían e iniciaban un viaje en busca de otras tierras, de otros alimentos. La relación que nos mantenía unidos era comunitaria, era la moral comunitaria. ¿Qué significa esto? Distribuíamos las tareas y compartíamos los resultados de las tareas. Vivíamos de acuerdo a la moral comunitaria. Nos fuimos expandiendo. Salimos por Asia, fuimos a Europa. Al cabo de 200.000 años de ser nómadas, habíamos cubierto prácticamente el planeta Tierra entero, desde Japón hasta Tierra del Fuego. Pero no teníamos ni la menor idea de que existían otros miembros de este grupo. Nos habíamos ido desprendiendo y en 200.000 años nos olvidamos. Nos fuimos alejando unos de otros, partiendo de un tronco, y en ese viaje de alejarnos fuimos cambiando la pigmentación de la piel, fuimos cambiando las costumbres, el idioma. Lo que no dejamos de ser nunca es miembros de una sola familia. Lo que no dejamos de ser nunca es descendientes de un tronco común. Éramos parientes. Como dije, hace 200.000 años habíamos cubierto el planeta entero. Pero después de la última glaciación, decir que cubríamos el planeta entero es una manera de decir, porque se calcula que hace 12.000 años no quedábamos más que un par de decenas de miles de seres humanos en el mundo. Otra vez la vida, después de la glaciación, nos había puesto al borde de la extinción. Así estábamos hace 12.000 años, sin tener idea de que había otros y en riesgo de desaparecer. La magia de la vida, la magia del plan cósmico, la magia del plan de la vida y del plan de Dios evolutivo, hizo que resolviéramos esta cuestión. Éramos nómadas, no podíamos llevar más de un hijo, y a los ancianos que no podían valerse por sí mismos nos veíamos obligados a dejarlos, pues no los podíamos llevar y el alimento era cada vez menos, veníamos de la glaciación. Así que hace alrededor de 12.000 años ocurrió un fenómeno que iba a cambiar nuestra vida para siempre, el descubrimiento de la agricultura. Probablemente una vez, como íbamos y veníamos, habiendo vuelto a algún lugar donde habíamos dejado semillas tiradas de trigo, seguramente, nos dimos cuenta de que habían germinado. Y descubrimos que podíamos sembrar las semillas y esperar la cosecha, lo cual nos iba a resolver el problema más grande que teníamos. Ser nómades nos llevaba a la destrucción. El descubrimiento de la agricultura nos permitió asentarnos en un lugar fértil, sembrar y esperar a cosechar. Cuando hicimos esto, descubrimos también que podíamos criar animales, comenzamos a lo que hasta acá habíamos sido utilizado básicamente, el conocimiento intuitivo para vivir, y el racional era solo una acumulación de información, comenzamos a desarrollar al revés la capacidad racional para construir viviendas, construir lugares donde guardar a los animales, construir silos para guardar los granos,
empezamos a desarrollar la capacidad racional. La agricultura fue un cambio determinante en la historia de la humanidad. Algunos, desde la intuición, han dicho que es el momento en el que abandonamos el paraíso, porque hasta ese entonces vivíamos de la caza y la pesca, lo que la naturaleza nos daba, que es lo mismo que decir Dios nos alimentaba, la naturaleza, no teníamos que hacer nada, cazar y recolectar frutos. Cuando descubrimos la agricultura, a algunos también escribieron que Dios se enojó por esto, porque le arrebatamos el secreto de cómo producir el alimento, y entonces fuimos expulsados del paraíso y condenados a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Yo creo en el conocimiento intuitivo, que es simbólico, y evidentemente es lo que de ahí en más comenzamos a hacer, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. A partir de aquí se inició un periodo de transición que duró unos 4 o 5 mil años, que deben haber sido maravillosos. En esos 4 o 5 mil años fuimos construyendo pueblos, comenzamos a comerciar, pero vivíamos en armonía. Tenemos indicios hoy, claro, hemos encontrado vestigios, pero hemos encontrado 2 ciudades prácticamente intactas de ese periodo, de hace 10 o 12 mil años atrás. Uno es Catalhuyuk, en Anatolia. Es un pueblo de unas 10.000 personas que vivían, las casas eran como si fueran un panal de abejas, una al lado de la otra, sin calles intermedias, se ingresaba por los techos. Y todas las casas son prácticamente iguales, y no hay templos, no hay casas más importantes, no hay casas de palacios dentro de las casas, sino de todas hay unos pequeños lugares donde rendir culto al matriarcado, a mujeres embarazadas, porque veníamos de una época donde la reproducción era fundamental, porque les dije, éramos 20.000, íbamos a desaparecer, necesitábamos reproducirnos, así que la mujer era importante, es la época del matriarcado. En esta ciudad no encontramos armas de guerra, murallas defensivas, armas de guerra, no encontramos nada que nos hable de violencia. Al contrario, nos habla de un sistema social comunitario, donde todos vivían igual. Y la otra ciudad que encontramos también prácticamente intacta es Caral, en Perú, que si bien tiene 5.000 años, hay una diferencia en los tiempos entre la evolución en Europa y en América, pero estamos hablando de la misma época, porque si bien Caral duró 2.000 años, los primeros 500 años que tenemos de indicios nos muestran una ciudad con casas iguales, sin murallas defensivas, sin armas de guerra, pero sí nos muestran que habían empezado a comerciar mucho. Y entonces nos está dando la pauta de cómo la transición de venir de una época de moral comunitaria que duró 200.000 años, empezaba a ir hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque algunos individuos comenzaron a enriquecerse más que los demás, porque son los que iban a comerciar, son los que agarraban lo que producían de más, iban a otro lado y traían y se enriquecían ellos. No a la comunidad, al principio seguramente sí, pero después empezó a ser personal. Entonces eso llevó a que un buen día, hace unos 6 o 7 mil años, se despertó finalmente la ambición y la codicia, y aparecieron las primeras ciudades-estado, militarizadas. Entre el Tigris y el Éufrates, los egipcios desarrollaron ciudades organizadas con un fuerte ejército, donde un pequeño grupo de individuos se apropió de todas las riquezas naturales y productivas. Inclusive ese mismo grupo se apropió de la relación con Dios, que hasta acá era personal, cada uno se comunicaba con Dios en sus casas, es lo que encontramos en las casas previas, pero se crearon templos donde apareció un intermediario y vos para hablar con Dios tenías que ir a ver al sumo sacerdote, pagar tu guita, hacer tu coso, y él iba a hablar con Dios y si quería te iba a decir, ¿viste? Y se apropiaron de las riquezas naturales y productivas, pequeño grupo ínfimo donde todos los demás pasaron a ser donde perdieron su relación de libertad con el alimento y pasaron a depender de esta gente, por las buenas o por las malas. La mayoría se convirtió en esclavos.
La ambición creció y estos estados comenzaron a también adueñarse de las riquezas naturales y productivas de los pueblos de alrededor. Corte Macri, así, ¿no? Peor. Y empezaron a surgir, de esta manera, empezaron a surgir los imperios. La moral comunitaria que nos había guiado durante 200.000 años, después de un periodo de transición de 5.000 años, se había convertido en una moral individualista, una moral que justificaba la apropiación por la fuerza, por la violencia y por el engaño de las riquezas productivas y naturales de la vida. Y si no lo aceptabas, eras boleta, o eras esclavo, y si no, morías y se terminó. En esta época debe haber surgido entre los hombres la idea de la utopía de un mundo del bien que todavía recordaban porque lo habían vivido, un mundo comunitario, pero era una utopía. En ese momento era una utopía. No lo iba a ser siempre, pero en ese momento sí lo era. Estas grandes ciudades, en esta época también surgió la política, ya que no se podía siempre con el garrote imponer las condiciones, así que surgieron los políticos también, que era la manera de convencer a la gente que esto era lo mejor que podían tener y que ellos iban a luchar por su mejoría, por su bienestar, todo verso, en armonía con los líderes, con el grupo que tenía realmente las riquezas. Esto no fue un error de la humanidad, esto no fue algo que salió mal, que porque la ambición se despertó y entonces todos nos alejamos de Dios. No, esto era necesario, era indispensable a la evolución, pues si no seguiríamos viviendo en las cavernas. Necesitábamos de una moral individualista y de la codicia personal como única manera de forzar el desarrollo del pensamiento racional y de las tecnologías. Todas las tecnologías que se desarrollaron para obtener el poder en la guerra son tecnologías que después se utilizaron para mejorar las condiciones generales de la vida de la gente. De alguna, poca al principio, y alguna más con el correr de los tiempos. Durante 3.000-4.000 años, este sistema, esta nueva era, esta nueva moral, se impuso en un sistema de producción esclavista. La mano de obra que producía eran los esclavos. Y los esclavos se tomaban derrotando pueblos, matando a todo el mundo, y los que quedaban vivos iban a trabajar para estos. A ver, después de 4.000 o 5.000 años, este sistema de producción se tornó improductivo, no podía resolver ya los problemas de la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo muchos imperios, pero el más organizado, el último, el más fuerte, el más poderoso, el más claro, el que había, porque hubo que crear leyes, ¿sabes? También hubo que crear leyes, porque como se estaba regulando algo que era inmoral, había que regular que las riquezas pertenecían a un grupo y que todos los demás no tenían nada. Entonces esto vos a la gente no se lo podía decir, entonces tenía que haber leyes. Entonces están las leyes de Hammurabi, las leyes del Imperio Romano, leyes que establecían qué estaba bien y qué estaba mal, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Manuales y manuales de leyes, porque vos tenías una base inmoral, que era que unos pocos eran dueños de todo y todos los demás nos habíamos quedado afuera del reparto y andar a cantarle a Gardel. Necesario, insisto, pero inmoral. Bien, el Imperio Romano llegó a un punto en que no podía conseguir esclavos. Es más, los esclavos se rebelaron y terminaron invadiendo Roma. Así que el sistema de producción esclavista no sirvió más y fue reemplazado por lo que llamamos sistema feudal hace 1000 y pico de años. El sistema feudal no cambió la moral individualista. Un pequeño grupo de individuos siguió apropiado de las riquezas naturales, de las riquezas productivas y de Dios. El sistema feudal parecía mejor que el esclavista porque los siervos eran libres, pero eran libres y tenían que trabajar en condiciones infrahumanas como lacayos, como siervos de sus señores feudales que eran dueños de todas las tierras y las riquezas. Así que mejoramos las condiciones de vida generales, ya no se vivía tan mal, seguía habiendo esclavos en algunos lugares del mundo, la esclavitud seguía, pero la forma de producción nueva había pasado a ser la feudal.
Bien, el feudalismo también tuvo un periodo, se estableció, trajo mejoras. Entre las mejoras que trajo el desarrollo de una nueva clase social que en el comercio comenzó a enriquecerse. Ya no eran los nobles, porque los señores feudales eran los nobles de sangre azul, vaya a saber por qué, tenían ellos derecho sobre las tierras, sobre la vida de los demás, ¿sí? Y todo seguía siendo igual, o sea, la moral era la misma, individualista. Una moral individualista donde se justificaba los intereses de unos pocos por encima de las necesidades de la comunidad. Todo esto era muy cruel, ingrato, injusto, trajo miseria, destrucción, dolor, todo lo que vos quieras, pero era necesario. Este sistema feudal hace 200 años fue reemplazado por uno nuevo, donde un sector social surgido en el feudalismo, la burguesía, que eran aquellos que comenzaron a comerciar, porque los nobles no comerciaban, ellos no podían, el comercio era, ellos total eran dueños de las tierras, entonces el comercio se lo dejaban a nosotros, pero los otros se volvieron ricos, sobre todo en Italia, donde la burguesía empezó a tomar cada vez más protagonismo político, hasta la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución Industrial, trajo cambios y se instaló el capitalismo, donde ya no se era un lacayo o un siervo, sino que la fuerza de trabajo se vendía a cambio de un salario. Esto que parecía haber traído un cambio enorme, una ventaja, porque ahora éramos libres, podíamos decidir nuestra vida. Es más, hay quienes se podían hacer ricos lícitamente o ilícitamente, se podían hacer ricos y crecer en la escala social, pero la situación en general no cambiaba. Un pequeño grupo de individuos seguía siendo dueño de las riquezas naturales y productivas, acompañados por aquellos que eran dueños de la comunicación con Dios. Las cosas cambiaban, el nivel general de la vida mejoraba, pero el fondo de la cuestión no cambiaba, sobre todo para la inmensa mayoría de la población. Bien, yo dije que todo esto fue necesario y voy a explicar por qué fue necesario. El derrame que traía esto. A ver, por ejemplo, para dar un ejemplo, Edison no era un tipo que dijo: le quiero dar luz a la gente porque quiero a la gente. Edison era un tipo que se quería hacer rico. En su ambición personal de hacerse rico, y lo logró, trajo una mejoría enorme para la gente. Era un desborde. Rockefeller no quería darle el queroseno a la gente para que tenga el petróleo, no le interesaba nada, quería hacerse rico. Entonces, durante todos estos 6.000 años que duró esto, la necesidad o la ambición personal por enriquecerse lograba desarrollos tecnológicos que a la larga, aunque se utilizaban primero en la guerra, a la larga traían beneficios al conjunto de la humanidad y mejoraban las condiciones de vida generales de la humanidad. No de manera categórica, los pobres seguían siendo pobres, la injusticia seguía siendo la injusticia, pero bueno, las condiciones mejoraban. El proceso duró 6.000 años, hasta hace poco. Hoy que seguimos metidos, en realidad tenemos una cuestión que es clave. En la década de los 90 alcanzamos 3 o 4 aspectos que cierran o que empiezan a marcar el principio del fin del ciclo, porque esto no es nada más que un ciclo. Yo les dije antes, somos el 7º eslabón, todos fueron ciclos de afirmación y de negación. El ser humano que empezó, el Homo sapiens, 200.000 años, nos afirmamos en el planeta durante 200.000 años, y después lo que llamamos era de la negación, en realidad fue la negación en un sentido, pero fue el crecimiento tecnológico de los conocimientos, las ramas del saber, el hombre empezó a especializarse, porque la vida tiene un motor, que es el motor evolutivo, que es el conocimiento. Es la capacidad que tuvieron las partículas para hacerse átomos, los átomos, es capacidad de conocimiento, de aprender, de acumular información que nos permite establecer un sistema superior, un sistema de complejidad superior. Bien, en los 90 logramos 3 o 4 cosas que son símbolos del principio del fin. ¿Cuáles son? En los 90 pusimos
el primer telescopio en un satélite espacial, el Hubble, que nos permitió ¿qué? Ese logro. Nos permitió darnos cuenta, primero, de que el universo en el que vivíamos era mucho más grande de lo que imaginábamos. Nos permitió darnos cuenta de que todo lo que existe en el universo está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros. No hay otra cosa. No es que nosotros somos un aborto, que somos diferentes, nosotros somos el centro de todo. No. Estamos hechos de lo mismo que está hecho todo. Y nos permitió darnos cuenta, con el transcurrir del tiempo y con la incorporación de otros satélites, de que el universo es una pequeña proporción de la masa de la totalidad cósmica. Nada más que el 5%, y que todo lo demás no lo vemos y tenemos que aprenderlo para crecer y saber realmente quiénes somos y dónde estamos. Este es uno de los grandes logros. Empezó en los 90 y se fue perfeccionando en estos últimos 20 o 25 años con mayores telescopios, mejores telescopios, con más capacidad. En los 90 también comenzamos a trabajar en el mapa genético humano. El mapa genético humano, que está destinado fundamentalmente a las cuestiones que tienen que ver con la salud, tiene una rama que empezó a investigar nuestros propios genes y de dónde veníamos. Y esto nos llevó a descubrir que todos los 7.000 millones de habitantes que existimos en el planeta Tierra tenemos una antecesora común. Buscamos en lo mitocondrial y en lo cromosómico. Lo mitocondrial es lo que transmiten las mujeres en sus genes, lo cromosómico es lo que transmiten los hombres. Encontramos una Eva común. Encontramos que todos somos descendientes de una mujer que vivió en el África hace 200.000 años. Y ya estamos muy cercanos a encontrar al Adán. ¿Y esto qué significa? Me parece una palabra así en el aire. Significa que aunque todavía no lo hayamos asumido, si todos los habitantes que estamos en la Tierra, inclusive nosotros, hacemos nuestro árbol genealógico, somos todos parientes. Tenemos un antecesor común. Somos parientes. Deberíamos algún día empezar a comportarnos como tal. Por lo pronto la ciencia ya lo descubrió. Falta absorberlo. Segundo logro. El tercer logro es el más importante de todos: Internet. Internet, para tener una dimensión real de por qué Internet es lo más importante, es lo que marca el principio del fin del ciclo del primer paso de crecimiento humano. Yo les dije que hace 12.000 años habíamos cubierto el planeta Tierra de un extremo al otro, pero que no teníamos ni la menor idea de la existencia de los demás. Hoy en día, no solo en una tecla tenemos el conjunto de todos los conocimientos de todos los tiempos de la humanidad a nuestro alcance, lo cual ya de por sí marca algo diferente a lo que vivimos siempre, sino que si quisiéramos nos pudiéramos comunicar ahora mismo, en este instante y en vivo, con una persona que vive en el otro extremo del planeta Tierra. Es más, podríamos tener, si quisiéramos, en una lista, la lista de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra y hasta de sus sobrenombres. O sea que de pasar de grupos que cubrían el planeta Tierra sin noción de que existiera, hoy tenemos la capacidad de intercomunicarnos entre todos inmediatamente. Pero esto no es todo. Lo más importante que tiene Internet es algo con lo cual los chicos hoy juegan, hasta nosotros jugamos, con las redes sociales. Las redes sociales son aquellas que nos van a permitir, en el próximo paso hacia el que vamos, y ya voy a explicar, establecer un sistema de gobierno horizontal, en red, comunitario, sin personas que vengan y te digan, vótenme a mí, porque yo, sin cargos, no necesitamos, nos podemos organizar en red. Hoy los chicos juegan, hay juegos donde hacen organizar un mundo que funciona en red, y este es el logro más grande. Y les voy a dar un cuarto, sin falsa modestia. Yo les dije que el motor de la evolución es el conocimiento. En la década del 90 también salió el libro, que se llama Teoría de la síntesis del conocimiento racional e intuitivo. Nosotros vivimos durante 200.000 años previos apoyados en el conocimiento intuitivo. Y hace 6.000 años que estamos desarrollando la capacidad racional, investigamos todas las ramas posibles de la ciencia del conocimiento por separado. Hoy en día sabemos que la necesidad inevitable y hacia donde vamos es a una síntesis de todos los conocimientos, nuevamente unificada.
Necesitamos recomponer hoy los conocimientos dispersos, porque sabemos que si vos vas a curarte de una enfermedad con un médico, la medicina sola no alcanza para curar. Se necesita una teoría interdisciplinaria de los conocimientos. Necesitamos que los conocimientos intuitivos y los racionales converjan en uno solo. Mi libro trata de eso. Yo no voy a hacer a la DACA, no quiero hacerlo, pero tengo que decir inevitablemente que mi libro, que surgió en el año 92 y se publicó en el 93, nació junto con el libro de Stephen Hawking llamado Breve Historia del Tiempo. Salieron juntos. Stephen Hawking decía que el todo cósmico era el universo, y eso era todo. Yo, que salí con mi libro en el mismo tiempo de él, decía que no, que había 3 dimensiones, que las partículas tenían dimensiones, hoy las llaman cuerdas, supercuerdas. En esa época apenas se hablaba de los agujeros negros. Yo en el libro digo que todas las galaxias tienen un agujero negro. Hoy se sabe que están la materia oscura y la energía oscura. Las describo, las nombro con nombres muy parecidos, pero las describo exactamente igual. Pero por sobre todas las cosas, lo que hago en mi libro es desarrollar las leyes de la naturaleza, que son las que me permitieron comprender que estaban estas dimensiones, que tenían que estar. Yo no era astrónomo, no era físico, pero las descubrí. Y es el paso de crecimiento, es nada más que el puntapié inicial. Hay que mejorarlo todo. Yo me dediqué estos últimos 25 años a mejorarlo, como todas las demás, los demás logros, internet, el mapa genético, todo está desarrollándose, pero es el motor de la evolución, es el conocimiento, y el conocimiento de la humanidad va hacia una recomposición, hacia una síntesis, hacia una mezcla. Bueno, bien, durante estos últimos 20 o 25 años, como ya hemos alcanzado los logros, pero no se habían perfeccionado, centramos en lo que se llama el caos final. Les dije que todos los ciclos, esto es lógica pura, se afirman, se niegan, entran en caos y se superan. Caos significa oportunidad de cambio. Caos significa, es el momento peor, pero es el mejor. Bien, ¿por qué estamos en el caos absoluto en estos últimos 20 o 25 años? Tenemos 3/4 partes de la población mundial sumergida en la pobreza y es el único índice que crece. Ningún otro índice crece en estos años. En estos últimos 20 o 25 años, aquello que había sido, digamos, una conspiración de la vida con el mal, porque el mal, aún como resultado de la ambición personal, beneficiaba a la humanidad, desde hace 20 años, los grandes descubrimientos de la humanidad no se pueden aplicar. Es la primera vez que pasa en la historia. ¿Por qué no se pueden aplicar? Porque por primera vez el desarrollo de la tecnología se ha tornado contrario a los intereses de los que dominan el mundo. Por ejemplo, seguimos utilizando combustibles que destruyen el planeta, siendo que tenemos, porque hemos descubierto, tenemos la capacidad y la tecnología de utilizar combustibles limpios. No se usan porque no les conviene. Para dar un ejemplo más categórico de por qué se han soltado de la mano la evolución y los intereses de estos tipos que antes estaban avalados por la vida. La vida avaló a Hitler, a Alejandro Magno, los avaló, era necesario, pero hoy no. Por ejemplo, 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Entonces vienen y nos dicen, no, cuidemos el agua porque no hay agua, el agua potable que hay en el mundo es poca. Este mundo es 3/4 partes de agua. Claro, es salada el agua. ¿Y qué quiere decir que es salada? Todos los barcos que cruzan los océanos, hasta las lanchas, tienen equipos desalinizadores. ¿Por qué no los usamos para darles agua a esta gente? Es muy simple. Si yo voy y pongo una planta potabilizadora de agua y embotello, después la tengo que ir a vender. Y esas 1.200 millones de personas que no tienen agua tampoco tienen plata para comprármela. Así que no es rentable. No quiere decir que los seres humanos no hayamos alcanzado la tecnología para darle agua a todo. Quiere decir que a los intereses de ellos no sirve hacer el agua. Vivimos en un mundo que fabrica alimentos no para alimentar a la gente. Los alimentos sobran. 3/4 partes de la población mundial tiene hambre, porque los alimentos se hacen para ganar plata, no para alimentar. La gente se muere por enfermedades que no cura, porque los medicamentos se hacen no para curar a la gente, se hacen para ganar plata.
Estamos viviendo en un mundo donde hemos desarrollado armas nucleares. Están hace 40 o 50 años, pero hoy ya están en manos de cualquiera. Kim Jong, Donald Trump, están en manos de tipos que apretan un botón y a la mierda con todo. ¿Sí? Bien, ¿por qué este tiempo es diferente de todos los demás? Yo dije que hace 6.000 años que vivimos en la era del mal, en la era de la inmoralidad. Pero sin embargo, cualquier guerra, cualquier situación que hubiese habido durante estos 6.000 años, lo que ponía en juego era la cantidad de vidas humanas. Podían morir más, podían morir menos. Hoy en día, y por primera vez en la historia, lo que está en juego no son vidas humanas. Hoy en día, y por primera vez, lo que está en juego es el planeta Tierra, el lugar donde vivimos todos.